Como les comenté, recordemos que el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel corresponden a la misma visión, a la última visión que Daniel ve. Recordemos que la semana pasada vimos que él tuvo esta visión y que producto de esa visión vino la visita de un ser maravilloso que vino a darle un mensaje esperanzador a Daniel. Pero la visión como tal no sale descrita en el capítulo 10, sino más bien vamos a ver que ahora en el capítulo 11 y capítulo 12 va a manifestar cuál fue la visión que Daniel tuvo. Pero curiosamente el mensaje de esta visión es mucho más allá de lo que nosotros comúnmente conocemos como visión, ¿cierto? La visión consiste en ver algo, pero lo que está descrito acá son palabras, es un drama, es una narrativa, y no corresponde a una visión como nosotros las conocemos. Y es, como les decía, importante notar esto, porque esta profecía, esta visión que tiene Daniel, corresponde a un acercamiento microscópico, básicamente, de lo que él le fue revelado en Daniel capítulo 9, en lo conocido como las 70 semanas. Lo que va a pasar en el capítulo 11 y el capítulo 12 es la descripción minuciosa de todas aquellas cosas que se dio y que se dieron a conocer de antemano por medio de la revelación de la semana 70 que Dios le da a Daniel. O de los 77, recordemos que eso era lo que significaba. ¿Se acuerdan del contexto? Los vuelvo un poco a llevar al contexto. Ciro, el rey medo-persa, emite un edicto. Se habían cumplido los 70 años aproximadamente que Dios había prometido a Israel que lo iba a llevar del exilio donde ellos se encontraban dispersos en Babilonia a nuevamente volver a la tierra que Dios le había prometido. Ese es el contexto en el cual se da esto. Y Daniel tiene esta visión que obviamente le va a recordar aquellas cosas y nos va a dar la panorámica de aquello que sucedió, curiosamente, en esos famosos 300, 400 años de silencio que nosotros conocemos que van desde Malaquías hasta Mateo. Lo que va a ser descrito aquí precisamente ocurre en ese periodo de tiempo. Por tanto, la Escritura sí nos da un pequeño atisbo, por lo menos los libros que son aceptados dentro del canon hebreo, nos dan información, pero por medio de profecía, de qué es lo que ocurrió precisamente en ese tiempo. Ahora bien, como les comentaba, existe un fuerte deseo o ánimo de cualquier predicador de pasar por alto esto, porque tiene muchas cosas que decir referente a ello. Y evidentemente hay tres razones por las cuales nosotros normalmente tratamos de pasar de largo este pasaje. La primera es que es difícil en verdad poder interpretar este solo texto sin tener un contexto determinado. Esto es una visión de algo que va a ocurrir en el futuro. Para Daniel esto era chino. Él evidentemente no entendió nada de lo que Dios le estaba diciendo. Y para nosotros también, si es que no conocemos el contexto y la historia, cómo se desarrolla posterior a la vida de Daniel, y particularmente en esos entre 300 y 400 años de silencio que se llaman, evidentemente va a ser difícil de entender. La segunda razón es que en esta narrativa podemos ver que no aparece la interacción de Dios en ningún momento. Vemos que se habla de reyes, reyes del norte, reyes del sur, habla entre medio del pueblo, habla un poquito de la tierra, habla de un ser, de un personaje, de un rey que se va a destacar después y que evidentemente es la figura del anticristo. Pero la verdad es que pareciera no tener mucho valor o mucho peso precisamente por el hecho de que no contiene ningún acto salvífico de Dios. Y la tercera razón por la cual nosotros normalmente podemos pasar de largo este pasaje es porque, curiosamente, esta sección del libro de Daniel es la más criticada por los eruditos liberales, puesto que lo que va a ser descrito acá es lo que ocurrió al pie de la letra más de 300 años después de que esto fue dado. Y vamos a ver que el detalle es tan grande que pareciera que el que le está contando esto a Daniel estuvo sentado observando todo lo descrito acá. Y eso es increíble, y por esa precisamente es la razón por la cual es necesario no pasar por alto este maravilloso capítulo 11 de Daniel, porque nos muestra la profecía más asombrosa y más literal que existe en la Escritura. Si usted
obviamente cree en la palabra de Dios y ve que las profecías del Antiguo Testamento tuvieron cumplimiento, y lo hemos visto que el cumplimiento perfecto se da en la persona de Cristo, pero esta profecía de hechos futuros es la profecía más detallada que existe en la Escritura. No hay nada que sea tan detallado como esto y que se cumpla al pie de la letra como lo que vamos a ver a continuación. Recordemos entonces, este pasaje entonces nos muestra que se va a desarrollar desde el reinado medo-persa. Recordemos un poquito de historia, sé que esto es tedioso, pero es necesario volver a eso. Recordemos que estaban los babilonios, Daniel estaba en Babilonia, pero posterior a eso vienen los medos y persas e invaden Babilonia, y fue cuando cayó Belsasar. ¿Se acuerdan de Belsasar? Aquel que estaba embriagándose con las copas del templo de Dios. Ese personaje, precisamente ese mismo día esa misma noche, vino un ataque del imperio medo-persa, y eso hizo que Babilonia, el imperio babilónico, cayera. Entonces Daniel se encuentra entre esta transición. Asume posterior a eso Ciro el Grande, y él en este tiempo es cuando es dada esta visión. Ahora el pasaje ahí, el versículo 2 nos dice y habla de 3 reyes. Esos 3 reyes corresponden a 3 reyes persas que sucedieron a Ciro. Estos reyes son Cambiases, Esmerdis y Darío I. Precisamente como sucedió, dicho de antemano, 300 años antes sucedió. Y dice el texto que se iba a levantar un cuarto rey de mayor riqueza y que iba a levantarse contra Grecia de una manera infructuosa. Justamente eso ocurrió. Y ese rey medo-persa se llamaba Jerjes I. ¿Cuántos de ustedes vieron la película 300? Amén, digan. Ya. Jerjes es el que aparece, el rey persa que aparece en la película 300. Él, este rey, obtuso de corazón, quería ser más grande que los demás. Entonces a él se le ocurrió conquistar toda la tierra helénica. Y es así como se inviscuye en esta cruzada por ir y conquistar Grecia. El punto es que le salió el tiro por la culata, porque precisamente en ese tiempo Alejandro el Grande estaba creciendo y armándose con todo lo que fue el gran reino macedónico de Alejandro el Magno o Alejandro el Grande. Entonces eso fue lo que ocurrió. Precisamente en el versículo 4 se habla de un rey, fíjese bien, un rey valiente. Algunas traducciones dicen que es un rey poderoso. Ese rey precisamente hace alusión a Alejandro el Grande. ¿Se dan cuenta? Mencionó 3 reyes, se cumplió al pie de la letra. Mencionó a uno que quería ser más poderoso, pero que salió para atrás, precisamente Jerjes I. Y habla de un rey que, valiente, ¿cierto?, que gobernará conforme a su voluntad y que se hará todo lo que este hombre se proponga. Y claramente esa es una alusión a Alejandro el Grande. El mismo pasaje nos dice ahí que su reino iba a ser cortado. Su reino iba a ser cortado y que iba a ser dividido en los 4 vientos. Y esto hace una alusión directa a lo que ocurrió con Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, a la edad de 33 años, conquistó todo el imperio conocido en aquel entonces. A los 33 años. Pero de una manera exabrupta él muere. ¿Qué ocurrió con eso? Hubo una disputa por el poder, la cual al final ganaron 4 generales de él. Esos 4 generales corresponderían a esos 4 vientos que fue repartido el reino. Y ninguno de sus descendientes obtuvo o derivó el poder que tenía Alejandro el Grande, cayó sobre ellos, puesto que los asesinaron, siendo pequeñitos. Entonces, precisamente vemos como nuevamente al pie de la letra se cumple lo que Dios había prometido. Esos 4 reinos o 4 divisiones del imperio son Macedonia y Grecia, que estaba a cargo de Casandro, Tracia y Asia Menor, que estaba a cargo de Lisímaco, Egipto e Israel, que estaba a cargo de Ptolomeo, y Siria y Mesopotamia, que estaba a cargo de Seleuco. A partir del versículo 5 en adelante empieza a gestarse o a mostrarse una disputa entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte corresponde precisamente a el reinado sirio, el cual estaba Seleuco o los Seleucidas, y el reino del sur corresponde al reino de Egipto e Israel, que estaba a cargo de Ptolomeo.
¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora en esta descripción, porque el día de hoy, Dios mediante, vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 20, corresponde a la gresca que se da entre dos de los cuatro reinos que se subdividieron de Alejandro el Grande, que correspondería a los Ptolomeos y a los Seleucidas. Vamos a ir avanzando entonces. Yo sé que esto es tedioso, pero por favor tengan paciencia porque tiene un propósito. Se van a dar cuenta cómo Dios cumple sus promesas, hermano. Para Dios no hay nada que lo tome desprovisto. Dios no tiene un plan B, Dios siempre tiene un plan A, hermanos. La historia está en su mano. No hay nada ni nadie que pueda sorprender a Dios con algo. Dios sabe todo y eso es lo que nos muestra precisamente esta cantidad de detalles que aparecen descritos aquí. Entonces vimos que el desarrollo del conflicto entre el reino sirio y el reino de Egipto es lo que aparece descrito aquí entre los versículos 5 al 20. Ahora bien, Israel era el sándwich en esta ecuación. Los sirios estaban en el lado de Mesopotamia, el lado de Siria, ¿cierto? Y los Ptolomeos estaban en Egipto. ¿Qué estaba al medio? Israel. Por eso es importante, por eso Dios menciona estos pueblos, porque toda esta confusión o esta batalla se dan y Israel está al medio. Israel se ve precisamente afectado por todo esto. Ahora, fíjense que en el versículo 5 se habla de un rey, el rey del sur, y este correspondería a Ptolomeo I, Ptolomeo Sóter, y dice que se levantó un príncipe y se hizo más poderoso que él. Esta es una clara alusión a Seleuco I, que correspondería, Seleuco I Nicanor, que corresponde al rey del sur, que aparece después. Entonces, después de que pasan varios años entre que esta gresca comienza entre los Seleucidas y los Ptolomeos, ocurre algo. Hay un rey egipcio de los Ptolomeos, que se llama Ptolomeo II o Ptolomeo Filadelfo. Este Ptolomeo es el mismo que manda y pide la traducción de la Biblia hebrea al griego, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. Fue Ptolomeo II quien dio esa orden. Y es precisamente este Ptolomeo quien, con el ánimo de poder apaciguar un poquito las aguas en este conflicto que se estaba dando, él tiene una idea y él ofrece a su hija Berenice como esposa para el reino contrincante, para el rey del reino contrincante, que en ese tiempo era Antíoco II. Entonces, para sellar ese acuerdo, él da a su hija Berenice. Ocurre lo siguiente: este hombre, este rey, Antíoco II, ya estaba casado con una mujer que se llama Laodicea. ¿Le suena Laodicea? El nombre de una ciudad. El nombre de esa ciudad fue puesto en honor a esta mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Esta mujer se vio despechada, la Odisea, producto que su esposo había hecho un cambalache, como decimos, con el otro rey. Entonces tomó a la hija de ese rey, Berenice, por esposa. Entonces ella fue despechada y fue apartada del rey. Pero al tiempo, después que Berenice tuvo hijos y que ellos estuvieron juntos, este hombre Antíoco II, vuelve a tomar por esposa a la Odisea. Pero la Odisea, como buena mujer rencorosa, rencillosa, no olvidó la afrenta que le hicieron. Y ella generó un complot e hizo envenenar a Antíoco II y a Berenice, que es lo que aparece descrito detalladamente en el versículo 6. Y es así, hermanos míos, vuelvo a insistir, lo asombroso cada vez que uno estudia esto y se da cuenta y ve cómo el desarrollo de esta profecía se cumple al pie de la letra, detalle tras detalle, uno no puede hacer sino asombrarse por lo que ocurre. En el verso 7 habla de el renuevo de las raíces de esta mujer. Precisamente ese renuevo de las raíces de esta mujer corresponde a Ptolomeo III, Eugerete, que era hermano de Berenice. Cuando este hombre, Ptolomeo III, se da cuenta y se entera de lo que había ocurrido con su hermana Berenice, que la habían asesinado y todo eso, él se enfurece y hace guerra nuevamente contra el reino del sur. Y así, sucesivamente, el conflicto se empieza a expandir
Y nosotros vemos en el versículo 8, versículo 9, que eso se desarrolla, ocurren unos asedios por ahí entre medio, y la verdad es que ahondar más en esos detalles sería infructuoso para el propósito de lo que estamos hablando esta mañana. Ahora, desde el versículo 10 al versículo 19, nosotros vamos a ver que aparece otro Antíoco, pero este es Antíoco III, Antíoco el Grande. Y este hombre estuvo en una constante lucha. Y el desarrollo de todo su actuar se da precisamente entre el versículo 10 al versículo 19. Dice que este hombre, Antíoco el Grande, Antíoco III, nuevamente emprende una campaña, ¿ya? Y conquista Gaza. En ese momento es cuando él llega a la conquista del territorio de Israel. Al principio Antíoco el Grande llega a Israel y él era bastante permisivo con las costumbres y los sacrificios que hacían los israelitas en ese tiempo. Entonces no tuvo problema al principio, pero el mismo texto nos muestra que fue lo que ocurrió después, que él se ensorbebeció, como decía mi hermano, en su corazón, y nuevamente él llegó y atacó a el reino de los judíos, a los israelitas que estaban ahí. Y eso es lo que aparece ahí descrito en esos versículos. Ahora bien, Antíoco el Grande también fue inteligente y de alguna manera quiso hacer un acuerdo con Ptolomeo. Y ustedes saben, ya lo vimos, que los acuerdos se sellaban de paz, se sellaban precisamente entregándole a una hija al reino enemigo. Porque si te doy a mi hija, obviamente no te voy a atacar. Esa es la idea. Entonces, Antíoco el Grande, Antíoco el III, hace un acuerdo de paz con Ptolomeo V, apodado Epífanes, y da el matrimonio a su hija Cleopatra, que no es la Cleopatra que todos conocemos por la que era esposa de Marco Antonio y todo eso. Ya, ella no era la misma, ¿ya? Pero el mismo versículo 17 nos muestra qué fue lo que ocurrió con ella. Y al pie de la letra se cumple. Lo que quería este hombre, Antíoco, era que esa mujer se infiltrara y por dentro destruyera, y ellos pudiesen, los sirios pudiesen destruir a los ptolomeos. Entonces, esta mujer amaba tanto a su marido que se dio vuelta la chaqueta y traicionó a su papá y fue fiel a su marido. Entonces, todo eso no pasó, nada, de nada, de nada. Y eso, como le decía, literalmente aparece descrito en el verso 17. Después de eso, entonces, Antíoco, después de esa frustración, Antíoco se vuelve e intenta conquistar las islas que estaban en las costas. Y precisamente el versículo 18 habla de aquello. Y él trata de conquistar algunas islas que correspondían al reino griego y también algunas que tenían que ver con el reino egipcio. Y es así que en ese tiempo de Antíoco III, ya después cuando no le resultó el tema con su hija Cleopatra, pasa lo siguiente. Él va, y como quiere conquistar estas islas de las costas, ya estaba levantándose el Imperio Romano. Entonces, ¿qué ocurre? Había un hombre que se llamaba, era un cónsul romano, se llamaba Lucio Cornelio Escipión. Y este hombre derrota a Antíoco III en una batalla que se llama la Batalla de Magnesia. Y esto aparece descrito de manera literal en el versículo 18 y en el versículo 19. Después de eso, después de Antíoco, se levantó otro llamado Seleuco IV, Filopator, y este hombre se dedicó precisamente a capitalizar todas las riquezas de las conquistas que habían tenido. Y una de las formas de hacer eso era saquear todos los templos consagrados a dioses. Para eso él comisionó un tesorero, que era su primer ministro, y esa persona se llamaba Heliodoro. Y Heliodoro traiciona a Seleuco IV, que es lo que aparece descrito en el versículo 20. Hermanos, cada una de las cosas que para Daniel eran japonés, chino, mandarín, etc., en el desarrollo de la historia se cumplieron al pie de la letra y nada faltó. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Eso significa algo importante e impresionante, hermanos míos. Eso significa que Dios es soberano. Eso significa que Dios es soberano y que Dios todo lo sabe. Muchas veces nosotros tenemos y sabemos eso. Ah, sí, Dios es soberano, Dios gobierna, sí, eso está claro. Nadie puede negar esa verdad, ¿cierto? Pero nosotros somos tan prestos para poder conocer los atributos de Dios de una manera intelectual, pero tan malos para poder vivenciar y experimentar los atributos de Dios en nuestra vida.
Yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué significa que Dios es soberano y voy a tener muchas respuestas correctas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo usted ha experimentado la soberanía de Dios en su vida? Y hasta escalofrío le puede dar. ¿Por qué? Porque intelectualmente cree en un Dios que es soberano, pero en la vivencia, en su diario vivir, no lo experimenta. Y eso pasa. Hermano, Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Él todo lo sabe. Él todo lo mueve. ¿Ustedes creen que estos hombres, estos reyes que luchaban por el poder, que tenían sed de sangre, sed de venganza, ¿ustedes creen que ellos se movían por sí solos? Sí y no. Porque Dios le dio la libertad a ellos, ¿cierto? Para poder hacer el mal que brotaba en su corazón. Pero todo eso estaba bajo el control de Dios. Hermanos míos, estos dichos fueron y se dieron lugar 300 años después de que fueron dados a Daniel. Hermanos, Dios gobierna, Dios es soberano, Dios sabe todo y todo está bajo su control. Y nosotros, sabiendo eso de una manera mental, no experimentamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. No confiamos en el Dios que tenemos. Eso es lo que nos pasa. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 46, versos 9 al 10. Isaías 46, 9 al 10, yo se lo voy a leer. Dice así: recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Hermanos, a Dios nada lo toma por sorpresa. Pero a nosotros sí. ¿Por qué? Porque nuestra concepción de Dios es intelectual y no vivencial. Hermanos, no hay nada nuevo para Dios. ¿Cuántos de aquí vieron Titanic? Todo. Es un clásico a esta altura. Y creo que todos sabíamos antes de ver la película que el barco se iba a hundir. Así es Dios. Dios ya vio la película. Dios sabe todo lo que va a pasar. Y aparte de que Él, de una manera soberana, conoce todo lo que va a ocurrir, de la misma manera, Él interviene en esa historia. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Él ya vio todo como un pasado, sin embargo, Él interviene en el presente. Él sabe todo lo que te va a pasar a ti, todo lo que va a pasar a mí. Él conoce todo lo que podemos estar pasando. Hasta eso Dios lo sabía. No hay nada que se pueda salir de la soberanía de Dios. Dios ya vio esto. Dios conoce lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú vas a pasar. Dios sabe el día que te vas a morir. Dios sabe todo. Y hoy en día, muchos de nosotros nos encontramos viviendo en incertidumbre y no confiando en ese Dios que todo lo tiene escrito. Nuestro afán muchas veces nos nubla nuestro concepto de la soberanía y del control que Dios tiene por sobre todas las cosas. Vemos las noticias y ¿qué vemos? Todo mal, por hermano. ¿Qué pasa? No, el trabajo está malo. ¿Qué está pasando en nuestra nación? Estamos en un déficit fiscal. ¿Qué está pasando? El dólar está subiendo. ¿Qué está pasando? Vemos que hay una guerra económica entre China y Estados Unidos. ¿Qué se nos viene a nosotros en nuestro corazón? Chuata, eso igual tiene repercusiones porque el trabajo va a estar más lento. Puede que después el desempleo aumente, va a ser más difícil encontrar trabajo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo la voy a sustentar? Ya no voy a tener lo que tengo ahora. ¿Qué voy a hacer? Y empiezo a afanarme pensando en cosas que, hermano mío, Dios tiene el control. Vemos que en San Antonio cierra una empresa
Maersk, que deja en desempleo a muchas personas. Vemos que IANSA, la famosa empresa antigua de nuestra nación, cierra una planta importantísima de su producción. ¿Por qué? Porque está mala la cosa. Hermano, no importa. Tú tienes un Dios soberano. Hermano, pueden haberte dicho que tienes alguna enfermedad. Pueden haberte dicho que te van a embargar la casa. Pueden haber dicho cualquier cosa. Pero ¿sabes algo? Dios tiene el control de todos. Y aquellos que amamos a Dios sabemos que todo y cada una de las cosas que nos pasan es ¿para qué? Para nuestro bien. Así que no pensemos en Dios como alguien ajeno. Dios es alguien que se involucra. Dios es alguien que está al tanto de las cosas. Dejemos, si hemos confiado en Dios, dejemos nuestra concepción de Dios intelectual y volquémonos a experimentar y a ser parte de esa concepción vívida de Dios. Experimentemos a ese Dios que todo lo sabe, ese Dios que tiene lo mejor para nosotros, ese Dios que es soberano, ese Dios que mueve las cosas. Hay un salmo que a mí me llama la atención por el lenguaje metafórico que emplea. David dice, un salmo de David, y él no recuerdo el salmo en cuestión en este momento, pero él dice, enderezas tu camino al frente de mis pies. Yo, qué bonita la figura. Pero ¿sabe usted lo que significa eso? Significa que alguien va caminando y no es que uno se endereza al camino correcto, sino que este salmista, se apartaba del camino y Dios volvía el camino al frente de sus pies de una manera providencial. Esa es la figura que está utilizando el salmista ahí. Hermanos, eso es como nosotros debemos andar, confiados en Dios. La incertidumbre, el afán nos pueden, obviamente, perturbar, pero esa no puede ser nuestra tónica. Tenemos que confiar en ese Dios que nos ha prometido cuidarnos, nos ha prometido tener atención de todas nuestras necesidades. Y eso, el conocimiento de que Dios es soberano, el conocimiento que Dios tiene todo bajo control, nos tiene que llevar a nosotros a vivir en paz, en quietud. ¿Pero cómo somos nosotros? Todo lo contrario, nos afanamos, hermano, nos afanamos. Y la cantidad de veces que aparecen argumentos del mismo Señor Jesucristo sobre el afán es increíble. Curiosamente, el Señor habló muchas veces del afán. Conocidos por todos nosotros este pasaje, Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay muchos que les gustaría hacer eso. Pero nadie de nosotros lo puede hacer. Nadie de nosotros. Cuando no hay confianza en la soberanía de Dios, en su providencia, en lo que Él ha trazado para nosotros, ¿qué hay? Desconfianza, incertidumbre y también afán. Nadie de nosotros puede hacer siquiera, bueno, con tacos, con plataformas sí puede crecer un poco, pero físicamente no va a crecer. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, simplemente confía en Dios. Aquí vemos en este pasaje cómo es que los sirios se peleaban con los egipcios. Los egipcios se vengaban e iban a atacar a los sirios. Y vemos todo eso, ¿y saben qué hay entre medio? Ya les comenté, el pueblo de Dios. Los Ptolomeos, la dinastía Ptolomeo, desapareció. La dinastía Seleucida desapareció. ¿Y saben quién? Sí, el pueblo de Dios. Hermanos, Dios todo lo sabe, todo lo gobierna, todo lo controla. Podemos estar pasando por un momento de aflicción y vernos ahí entre medio, pero tenemos que saber algo y tener confianza. Dios está de nuestro lado. No porque lo merezcamos, sino porque
porque Él tiene compasión y derrama su gracia sobreabundante en nosotros. Así que todo aquel que conoce a Dios tiene que confiar en lo que Dios ha trazado y lo que Dios tiene deparado. Ahora, ¿cómo es que este pasaje nos muestra la maldad y la corrupción del ser humano? ¿Cómo es que por medio de ciertas artimañas estos hombres querían llegar a controlar todo? ¿Cómo era que tenían estos complots? ¿Cómo es que se programaban y se dirigían precisamente y hacían todo lo necesario para cumplir con sus propósitos a costa de lo que fuera? Imagínense este hombre entregando a su hija, y su hija podría haber sido muerta por eso, pero no importaba. El famoso, el fin justificaba el medio. Y así vemos gobernantes, Ptolomeo, Seleucia, llámate Seleuco, llámate Antíoco, no importa. Todos ellos eran reyes, gobernantes que tenían un corazón corrompido y que lo único que deseaban en su corazón era alcanzar un gobierno y alcanzar un poder el cual ellos ya tenían, pero querían más y más y más y más y más. Pero ¿qué vemos acá? Dios tiene el control de todo y no importa lo que ellos hagan. Dios guarda y cuida a aquellos que pertenecen a su pueblo. Curiosamente que hay una antítesis tremenda, un contraste tremendo entre estos reyes y el rey. Hombres corruptos, hombres pecadores que nada más deseaban poder, versus el verdadero rey, nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, hermanos, ver esto. Ver cómo nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de estos reyes, para gobernar un pueblo primero vino a servirle. Vemos también cómo es que estos hombres lo único que deseaban en su corazón era expandir sus fronteras. Y el verdadero Rey del cielo, que corresponde a Jesús, dejó su gloria para poder hacer eso por ti y por mí, para poder hacernos parte de ese reino y expandir ese reino en medio de nosotros. Vemos a un hombre hombres que hacen pactos con el propósito de negociar, pero al fin y al cabo había un anhelo de poder y de sangre. Pero vemos en Cristo a alguien que hace un pacto unilateral, sabiendo que nosotros no podíamos cumplirlo. Ese rey se dispone a hacer pacto con nosotros, a humillarse y a entregarse para que tú y yo el día de hoy podamos ser parte de ese reino. Esa es la diferencia que existe entre los reyes de este mundo y el verdadero y único Rey del cielo. Queridos, nunca olvidemos eso. Nunca olvidemos la soberanía de Dios, el poder de Dios, la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Y Dios, si tú eres su hijo, Dios te conoce. ¿Qué le dijo Jesucristo a Natanael? Dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Probablemente Natanael estaba haciendo algo debajo de la higuera, quizás estaba orando, no sabemos en realidad lo que estaba haciendo. Pero ¿qué ocurrió? Cuando Jesucristo le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera, hubo un clic en Natanael. Ahí solamente estaba él y Dios. Y él se dio cuenta que Jesucristo verdaderamente era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le conocía. Hermano, Dios te conoce. Si tú eres su hijo, Dios te conoce. Así que no te afanes. Él tiene la medida justa, en el momento justo, en el momento oportuno.
Así que ya sea la situación que estés pasando, por difícil, compleja, que esté o que tú crees que puedes pasar, confía en Dios. Confía en aquel que te conoce, en aquel Dios soberano que tiene el control de todo, en ese rey que no es como los reyes de este mundo, ese rey que no buscó la gloria para sí mismo, sino la gloria de su Padre. Ese rey que vino a despojarse de su majestad con el fin de poder hacernos a nosotros partícipes de ese reino. Estos reyes lo que hacían era aplastar a la gente que era parte de su reino. Pero vemos al verdadero Rey del cielo humillándose a sí mismo para exaltar a aquellos que son parte de su pueblo. Qué maravilloso contraste tenemos ahí. Por eso, hermanos míos, hoy más que nunca, confiemos en Dios. Confiemos en su soberanía. Confiemos en su plan perfecto que Él tiene para nosotros. Dejemos los afanes de lado. Arrepintámonos de esos afanes. Y volvámonos a nuestro Dios, en plena certidumbre de que Él tiene lo mejor para nosotros. Que ese sea el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros esta mañana. Y también que Dios permita esta semana mantener meditando en aquella gran verdad que Él nos muestra por medio de estos 20 versículos de este maravilloso pasaje de Daniel, capítulo 11. Incline su rostro y acompáñame a orar.